Cuando el observador se convierte en lo observado, se produce un fenómeno trascendental que va más allá de la mera observación externa. Esta transformación representa un punto de inflexión en la experiencia humana, donde la dualidad entre sujeto y objeto se disuelve, y la percepción se expande hacia una comprensión más profunda de la realidad. En este estado de comunión trascendental, el individuo ya no es un mero espectador pasivo del mundo que lo rodea, sino que se convierte en una parte activa e integral de la experiencia misma. La separación entre el observador y lo observado se desvanece, dando paso a una profunda sensación de unidad y conexión con todo lo que existe. Esta unión de observador y lo observado puede manifestarse de diversas formas. Puede ser una experiencia fugaz, como cuando uno se sumerge en la contemplación de una obra de arte y siente que se funde con ella, o puede ser una realización más profunda y duradera, como la que se experimenta durante estados meditativos avanzados a momentos de iluminación espiritual. Independientemente de cómo se manifieste, esta transformación tiene el poder de abrir las puertas a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y de uno mismo. Al experimentar directamente la interconexión entre todas las cosas, el individuo puede llegar a percibir la unidad subyacente que une toda la creación. Esta comprensión tiene importantes implicaciones filosóficas y espirituales. En primer lugar, desafía la noción tradicional de separación entre sujeto y objeto, sugiriendo que la dualidad percibida es en realidad una ilusión creada por la mente humana. En segundo lugar, sugiere que la realidad última no se encuentra fuera de uno mismo, sino en el corazón mismo de la experiencia humana, en el momento presente donde el observador y lo observado se convierten en uno solo. Desde una perspectiva espiritual, esta reflexión nos invita a explorar más profundamente la naturaleza de nuestra propia conciencia y a trascender los límites de la identidad egoica. Al reconocer nuestra unidad fundamental con toda la creación, podemos cultivar una mayor compasión, empatía y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. En última instancia, cuando el observador se convierte en lo observado, se revela la verdad más profunda de la existencia, que somos parte integral de un universo interconectado, en constante evolución y transformación. En este entendimiento radica la clave para vivir una vida plena y significativa, en armonía con el flujo eterno del cosmos. Hay momentos fugaces que capturan la esencia misma de la vida. Son instantes en los que el observador y lo observado se fusionan en una comunión trascendental, revelando la maravilla y la complejidad del universo. En ese escenario efímero, donde convergen la mente y la materia, se encuentra el corazón de nuestra experiencia humana. En el corazón de este vasto universo, en un rincón remoto de la Tierra, había un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento más profundo. Su nombre era Kabí, un sabio errante cuya alma estaba impregnada de la sabiduría de los tiempos y cuyo espíritu estaba imbuido de una sed inagotable de comprensión. A lo largo de los años, Kabí había vagado por los caminos polvorientos de la vida, desde los densos bosques hasta las cumbres nevadas de las montañas, en busca de la verdad última. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un antiguo árbol, Kabí presenció un acontecimiento que cambiaría su perspectiva para siempre. Un pequeño ruiseñor, con su plumaje resplandeciente y su canto melodioso, parecía atraer a los insectos con su encanto natural. Sin embargo, lo que más llamó la atención del sabio no fue la belleza del ave en sí, sino la reacción de un grupo de niños que, con ojos llenos de asombro, observaban al ruiseñor con una mezcla de admiración y fascinación. Intrigado por la escena, Kabí se acercó a los niños y les preguntó con suavidad: ¿qué es lo que tanto les fascina de este pequeño ruiseñor? Uno de los niños, con la inocencia propia de la infancia, respondió con entusiasmo: mira cómo canta. Es tan hermoso y su canto es tan melodioso. Kabí asintió con calma, pero luego preguntó: ¿pero, acaso no te has preguntado quién es el verdadero observador de ese canto? ¿Eres tú quien escucha al ruiseñor, o es el ruiseñor quien canta a través de ti? Los niños se miraron entre ellos, confundidos por las palabras del sabio. Sin embargo, una chispa de comprensión brilló en sus ojos. ¿Estás diciendo que somos parte del canto del ruiseñor?, preguntó otro niño, con curiosidad palpable. Exactamente, respondió Kabí, su voz resonando con una sabiduría antigua. Cuando el observador se convierte en lo observado, se disuelve la ilusión de la separación. Tú y el ruiseñor, el árbol y la brisa, todo forma parte de una misma melodía cósmica, una sinfonía de la existencia que se despliega en cada momento. Los niños reflexionaron sobre las palabras del sabio, y poco a poco, comenzaron a percibir la armonía que se extendía a su alrededor.
En ese momento, la distancia entre ellos y el ruiseñor desapareció, y se sintieron uno con toda la creación. En la quietud de aquel instante, Kabi sonrió una vez más. Sabía que, aunque su viaje lo llevara a lugares desconocidos, siempre encontraría la verdad en la simplicidad del momento presente. Y así, con el corazón ligero y la mente clara, continuó su camino, acompañado por el eco eterno del canto del ruiseñor. Pero esta no fue la única vez que Kabi experimentó la profunda conexión entre el observador y lo observado. A lo largo de sus viajes, encontró numerosos ejemplos que ilustraban esta verdad fundamental de la existencia. Una vez, mientras se refugiaba de una tormenta en una antigua cueva, Kabi se encontró con un anciano ermitaño que había vivido allí durante años, alejado del bullicio del mundo exterior. El ermitaño compartió con Kabi sus reflexiones sobre la naturaleza de la realidad y cómo, al sumergirse en la contemplación profunda, podía sentirse uno con todo lo que lo rodeaba: las rocas, las estalactitas goteantes, incluso el susurro del viento en la oscuridad de la cueva. Otra vez, durante un viaje a través de un vasto desierto, Kabi se encontró con un grupo de nómadas que vivían en armonía con la tierra y las estrellas. A medida que compartían historias alrededor del fuego, Kabi se dio cuenta de que, para estos nómadas, no había separación entre ellos y el paisaje que los rodeaba. Eran uno con la arena ardiente bajo sus pies, con el cielo infinito sobre sus cabezas, con el latido mismo del desierto. Y así, a lo largo de sus viajes, Kabi acumuló una riqueza de experiencias que le recordaban una y otra vez la profunda verdad de que el observador y lo observado son uno solo. Cada encuentro, cada momento de contemplación, solo servía para reforzar su comprensión de la interconexión de toda la vida. Pero mientras Kabi continuaba su búsqueda de la verdad última, también se encontró con desafíos y obstáculos en el camino. La mente humana, con sus caprichos y distracciones, a menudo obstaculizaba su capacidad de experimentar plenamente la realidad tal como es. Los deseos y las expectativas, el apego a las comodidades de la vida cotidiana, todo ello actuaba como velos que oscurecían la visión clara de la verdad. Fue durante uno de esos momentos de oscuridad interior que Kabi se encontró con un hombre sabio que había dedicado su vida al estudio de la mente y sus engaños. Este hombre, cuyo nombre se perdió en las brumas del tiempo, le enseñó a Kabi la práctica de la meditación, una herramienta poderosa para calmar la mente y acceder a niveles más profundos de conciencia. Al principio, la mente de Kabi era como un torbellino incontrolable, saltando de un pensamiento a otro sin cesar. Pero con el tiempo y la práctica constante, comenzó a experimentar momentos de quietud y serenidad que antes le habían sido esquivos. En esos momentos de silencio interior, Kabi pudo experimentar la realidad de una manera más directa, sin los filtros distorsionadores de la mente condicionada. Fue durante una de estas sesiones de meditación que Kabi tuvo una revelación que cambiaría su vida para siempre. Mientras estaba sentado en silencio bajo la sombra de un árbol anciano, sintió como la frontera entre su yo interior y el mundo exterior se desvanecía lentamente. Ya no había separación entre él y el árbol, entre él y el canto de los pájaros, entre él y el vasto cielo azul sobre su cabeza. Todo era uno, una vasta red de interconexión que abarcaba todo el universo. En ese momento de iluminación, Kabi entendió que la verdad última no se encuentra fuera de uno mismo, sino en el corazón mismo de la experiencia humana. No era necesario buscar en los rincones más lejanos del mundo en busca de respuestas. Todo lo que necesitaba estaba justo aquí, en el momento presente, en el aquí y ahora. Con esta comprensión recién descubierta, Kabi se embarcó en un viaje interior más profundo que cualquier viaje físico que hubiera emprendido antes. Se sumergió en las profundidades de su propia conciencia, explorando los rincones más oscuros de su alma y abrazando cada experiencia con una mente abierta y un corazón amoroso. A medida que avanzaba en su viaje interior, Kabi comenzó a experimentar una sensación de desapego con respecto a las cosas del mundo. Ya no se sentía atado por los deseos y las expectativas que antes lo habían mantenido cautivo. En cambio, encontró una profunda sensación de paz y libertad en la aceptación plena de la realidad tal como es, en todo su esplendor y sufrimiento. Fue durante este período de introspección profunda que Kabi tuvo una serie de encuentros que le enseñaron lecciones valiosas sobre la naturaleza de la existencia. Uno de estos encuentros fue con un anciano monje budista que vivía en las montañas, alejado del mundo y dedicado a la práctica de la meditación y la contemplación. Este monje, cuyo rostro estaba arrugado por el tiempo y cuyos ojos brillaban con la luz de la sabiduría, compartió con Kabi su comprensión del concepto de moksha, la liberación del ciclo interminable de nacimiento y muerte.
Para el monje, el moksha no era simplemente un estado de existencia en el que se alcanzaba la liberación final. Era un proceso continuo de despertar y transformación que ocurría en cada momento de la vida. Cada experiencia, cada encuentro, era una oportunidad para liberarse de los lazos del deseo y el sufrimiento y experimentar la verdadera libertad del ser. Inspirado por las palabras del monje, Kabir se dedicó aún más a su práctica espiritual, buscando cada vez más la verdad última en el silencio de su propia conciencia. A medida que avanzaba en su viaje, encontró una profunda paz y alegría que trascendía las vicisitudes de la vida cotidiana. Ya no estaba preocupado por el futuro o atormentado por el pasado. En su lugar, vivía plenamente en el momento presente, consciente de la belleza y el milagro de la existencia en cada instante. Pero incluso en medio de esta profunda realización, Kabir seguía siendo consciente de las limitaciones de su propia comprensión. Sabía que la verdad última era un misterio que nunca podría comprender completamente, un océano infinito cuyas profundidades nunca podrían ser totalmente exploradas. Y sin embargo, esto no lo desanimaba. Al contrario, lo inspiraba a seguir adelante en su búsqueda, con humildad y gratitud por cada momento de claridad y comprensión que se le concedía. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y el mundo se sumía en la oscuridad de la noche, Kabir se sentó en silencio bajo las estrellas, inmerso en la eterna danza del universo. En ese momento de quietud y serenidad, se dio cuenta de que, en última instancia, la verdad última no reside en ningún libro sagrado o enseñanza externa, sino en el corazón mismo de la experiencia humana, en la realidad del momento presente, donde el observador y lo observado se convierten en uno solo. Con cada respiración, con cada latido del corazón, Kabir se encontraba más cerca de la verdad última, más cerca de la realización de su verdadero ser. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabía que cada paso que daba lo acercaba un poco más a la comprensión de la maravilla y el misterio de la vida misma. Y así, con gratitud en su corazón y una sonrisa en su rostro, se entregó al flujo eterno del universo, sabiendo que, en última instancia, todo era uno. En la quietud de la noche, bajo el manto estrellado del cielo, Kabir se sumergió en una profunda meditación. Su mente, despejada de pensamientos superfluos, se fundió con el vasto universo que lo rodeaba. Se sintió uno con las estrellas que centelleaban en la bóveda celeste, con la suave brisa que acariciaba su piel, con el latido mismo del cosmos. En ese estado de conexión total, Kabir experimentó una profunda sensación de paz y plenitud, como si hubiera encontrado finalmente su verdadero hogar en el corazón del universo. A medida que su conciencia se expandía más allá de los límites del yo individual, Kabir comenzó a experimentar visiones de una belleza y profundidad sin precedentes. Vio el nacimiento y la muerte de estrellas en remotos confines del espacio, la danza eterna de los planetas en sus órbitas infinitas, la interconexión de toda la vida en un tejido cósmico de energía y conciencia. Cada visión era más asombrosa que la anterior, y Kabir se sintió abrumado por la magnificencia del universo en el que estaba inmerso. Pero incluso en medio de esta experiencia trascendental, Kabir seguía siendo consciente de su propia individualidad. Aunque se sentía uno con el universo en su totalidad, también era consciente de sí mismo como un ser único, con sus propias experiencias, deseos y aspiraciones. Y fue en este punto de unión entre lo personal y lo universal que Kabir hizo una revelación sorprendente. Que la verdad última no reside en la negación del yo individual, sino en su integración total en el tejido mismo de la realidad. Con esta comprensión recién descubierta, Kabir regresó lentamente a la conciencia ordinaria, llevando consigo la sensación de haber tocado algo profundamente sagrado y sublime. A medida que la luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, se levantó con renovada determinación y se dispuso a continuar su viaje en busca de la verdad última. Durante los días que siguieron, Kabir continuó explorando las profundidades de su propia conciencia, buscando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Se sumergió en los textos antiguos de las tradiciones espirituales del mundo, buscando pistas sobre el significado último de la vida y el universo. Se sentó en silencio en la cima de las montañas, observando el flujo constante de la naturaleza a su alrededor y buscando la verdad en el susurro del viento y el murmullo del arroyo. Fue durante uno de estos momentos de contemplación profunda que Kabir tuvo una visión reveladora. Mientras meditaba en una cueva oscura y húmeda, sintió una presencia misteriosa que lo rodeaba, una sensación de estar rodeado por una energía antigua y poderosa. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de la verdad, que había fuerzas más allá de su comprensión que lo estaban guiando y protegiendo en su viaje. Con esta comprensión recién descubierta, Kabir se sintió lleno de gratitud y humildad.
Se dio cuenta de que su viaje no era solo suyo, sino que formaba parte de un vasto tejido de experiencias y acontecimientos que se extendía a lo largo del tiempo y el espacio. Y aunque todavía no entendía completamente el significado de su viaje, sabía que cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad última, más cerca de la realización de su verdadero ser. En los días que siguieron, Kabi continuó su búsqueda con renovado vigor y determinación. Exploró templos antiguos y santuarios sagrados, buscando la sabiduría de los ancianos y los guardianes del conocimiento perdido. Se sumergió en las profundidades del océano, explorando los misterios de las profundidades marinas y descubriendo maravillas que nunca antes habían sido vistas por ojos humanos. Pero incluso en medio de todas estas aventuras, Kabi nunca perdió de vista su objetivo final: comprender el significado último de la existencia. Y fue durante un encuentro aparentemente insignificante en un remoto monasterio tibetano que finalmente encontró la clave para desbloquear el misterio que había estado buscando. En ese monasterio, Kabi conoció a un anciano lama que había dedicado su vida al estudio de las enseñanzas espirituales más profundas del budismo tibetano. Este lama, cuyo rostro estaba marcado por los años de disciplina y meditación, compartió con Kabi su comprensión del concepto de vacuidad, la idea de que todas las cosas están interconectadas y que no hay separación entre el observador y lo observado. A medida que el lama hablaba, algo dentro de Kabi hizo clic. De repente, todo cobró sentido. Las visiones trascendentales, los encuentros con maestros sabios, incluso los momentos de oscuridad y duda. Se dio cuenta de que todo formaba parte de un vasto tapiz de experiencia, una danza cósmica de luz y sombra que se desplegaba en cada momento de la vida. Con esta comprensión recién adquirida, Kabi se sintió lleno de una profunda sensación de paz y alegría. Sabía que, aunque su viaje estaba lejos de terminar, había encontrado la clave para desbloquear el misterio de la existencia. Ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo, sino que las encontraba dentro de su propio corazón, en la realidad del momento presente, donde el observador y lo observado se funden en una comunión trascendental. Y así, con el corazón lleno de gratitud y humildad, Kabi continuó su viaje en busca de la verdad última, sabiendo que cada paso que daba lo llevaba más cerca de la realización de su verdadero ser. En cada encuentro, en cada momento de contemplación, encontraba una chispa de la divinidad que arde en lo más profundo de su ser, recordándole una y otra vez la belleza y el misterio de la vida misma. Y así, con gratitud en su corazón y una sonrisa en su rostro, se entregó al flujo eterno del universo, sabiendo que, en última instancia, todo era uno.